Bueno, pues de una vez nos vamos con la siguiente ponente, es la doctora Nora Beltrán. El título de trabajo es Determinación del efecto de la privación de sueño en la mucosa gástrica mediante bioimpedancia en microscopia, confocal, microscopías de luz y electrónica. Buenos días, yo soy Nora Beltrán y el día de hoy les quiero presentar un trabajo multidisciplinario que estamos realizando en la Universidad Autónoma Metropolitana en colaboración entre las unidades de Iztapalapa y de Coajimalpa. Es un grupo de ingenieros biomédicos, biólogos, médicos, que estamos trabajando en un modelo en rata para determinar el efecto de la privación de sueño y humor en la mucosa gástrica mediante algunas herramientas con las cuales contamos en la universidad, que son la bioimpedancia, un dispositivo que desarrollamos dentro de la universidad, con microscopía confocal y la microscopía de luz electrónica. Bueno, como antecedentes, tenemos que la privación de sueño puede generar, entre otras cosas, incremento en niveles de enzimas a nivel gástrico, aumentando con esto la acidez, y eso puede de alguna manera comprometer la integridad de la mucosa, puede generar erosiones en el estómago, erosiones gástricas con alteración del flujo sanguíneo, que también nos puede llevar a otro tipo de complicaciones, puede generar estrés, que lleva a la producción de enzimas gástricas, y además puede generar alteraciones en la mucosa gástrica, específicamente en pacientes en estado crítico, lo cual es un peligro potencial que puede de alguna manera complicar su estado. A nosotros nos ha interesado mucho estudiar este tipo de pacientes y bueno, ahora voy a demostrarse por qué la relación en este modelo. La mucosa gastrointestinal es una barrera protectora contra bacterias y toxinas desde la luz del intestino hacia que podría llevar la sangre hacia el torrente sanguíneo y hacia el resto del organismo, con lo cual podría generar otro tipo de complicaciones en los seres vivos, en particular en los pacientes en estado crítico. Se sabe que es el primer órgano que se afecta a los pacientes en estado crítico y que eso puede llevar a varios problemas, como sería el síndrome de gasto cardíaco bajo, la sepsis, por obviamente la translocación de toxinas y bacterias, y finalmente todo esto podría llevar a la falla multiorgánica del paciente en estado crítico, que lo llevaría a la muerte. Entonces, nosotros hemos estado trabajando sobre algunas herramientas que nos permiten detectar estos daños en la mucosa gástrica. Dentro de ellos tenemos el endomicroscopio confocal, que es un equipo que nos permite hacer histología en vivo, de lo que conocemos hay 2 o 3 nada más en Latinoamérica, y en la UAM Iztapalapa contamos con uno en el Centro Nacional de Imagenología Médica. Y entonces nos permite hacer cortes cada 7 micrómetros con una profundidad de hasta 250 micras, y utiliza para poder ver la histología necesitamos ver los cloroplomos, la fluoresceína, que nos permite detectar citoplasma, y la antiflavina, que nos permite evidenciar los núcleos. Entonces, contamos con este equipo para hacer histología en vivo. Desarrollamos en el CIM también un equipo de bioimpedancia que utiliza una sonda con electrodos en la punta, que emite una corriente eléctrica y que a partir de eso nosotros podemos ver la respuesta eléctrica del tejido. A partir de eso nosotros tomamos 2 parámetros que son la resistencia eléctrica, es decir, la oposición que da un tejido al paso de la corriente y que va aumentando conforme el tejido de alguna manera se va desmatizando o se va alterando. Y la reactancia, que es la capacidad que tiene la célula y en sí el tejido de almacenar energía, que también va a cambiar o verse afectada cuando hay algún tipo de erosión en el tejido. Entonces, al final nosotros tenemos espectros de impedancia que se ven de esta manera. Hacemos un barrido de frecuencias, porque no todas las frecuencias, pues, el tejido no responde igual a todas las frecuencias. Los mayores cambios en general son hacia las bajas frecuencias, y hacia alta frecuencia el cambio es más tardío e indica un mayor daño. Nosotros ya hemos realizado varios trabajos reportando un poco los modelos y los cambios que obtenemos en impedancia en pacientes en estado clínico. Usamos microscopía de luz con análisis histológico con tinción HIE y microscopía electrónica de barrido para evidenciar los hallazgos mediante las 2 técnicas primeras. La hipótesis, entonces, o las hipótesis del trabajo con lo que mayor tiempo de privación de sueño encontraríamos mayor daño de la mucosa gástrica, a mayor aumento de impedancia y de las infiltraciones de los cloroplomos, encontraríamos también mayor daño,
Y finalmente que el daño por la privación de sueño y humor podríamos evidenciarlo mediante la técnica de microscopía que estamos tramitando. Como objetivos entonces en general en este modelo teníamos evaluar el efecto de la privación de sueño y humor en la mucosa gástrica a través de estas técnicas que mencioné y específicamente cuantificar ese daño a diferentes tiempos de privación de sueño. Dentro de la metodología utilizamos las transmistas creadas en el criterio de la UAM Iztapalapa de un peso mayor a 250 gramos, todas macho. Para la privación de sueño utilizamos el método de plataforma aislada con dos fotoperiodos de 12 horas de oscuridad y 12 de luz y registramos 4 grupos de 7 horas cada uno. Un grupo control sin privación, uno de privación de sueño por 24 horas, uno por 48 horas y otro de privación por 96 horas. Una vez privados los animales de sueño y demás, de acuerdo a cada grupo, se realizó la administración de un cóctel anestésico vía intraperitoneal, se colocaron las ratas en una tablilla de disección para posteriormente hacer primero la inyección de la furosemida vía venosa para poder utilizar luego el microscopio confocal. Se hizo toda la disección para poder hacer la exposición del estómago y luego se abrió por curvatura mayor para colocar la sonda del espectrómetro de impedancia que diseñamos en la universidad y poder tomar los espectros de impedancia. Luego se administró tópicamente la clicamina para la función de núcleos, se tomaron entonces las imágenes confocales y luego se tomaron las biopsias y se hizo el sacrificio de los animales. Aquí está más o menos el set que teníamos en el quirófano experimental del CIN, en donde se llevaron a cabo las cirugías. Luego, entonces, los análisis fueron en 4 etapas con estudiantes de la licenciatura de Ingeniería Biomédica y Biología Experimental de la UAM Iztapalapa. Realizamos entonces la parte de análisis de los espectros de impedancia, de las imágenes microscópicas confocales y luego el procesamiento de las biopsias para microscopía de luz y para microscopía electrónica de onda. Dentro de los resultados, en la parte de impedancia, pues les presento aquí un resumen, digamos, de los parámetros más importantes que nosotros consideramos en la resistencia a baja y a alta frecuencia y la reactancia a baja y alta frecuencia, que es un modelo matemático simplificado que desarrollamos también en la universidad para mostrar los cambios que sufre el tejido vivo ante el estímulo eléctrico. Encontramos que conforme vamos pasando, y en particular en el grupo de privación de sueño de 48 horas, respecto al control que tenía una impedancia a baja frecuencia de 68 ohms, se va a 108 en el grupo de 48. Hay un aumento de 83 a 108 y una ligera disminución en el grupo de 96 ohms. Igual pasa para todos los demás parámetros, hay un aumento hasta 48 horas y luego una ligera disminución hacia los 96. Sin embargo, hay cambios significativos en esto y esto nos indicaría de alguna manera que en el grupo de 48 horas es donde por el cambio de resistencia y en reactancia a baja frecuencia, eventualmente hay un proceso de dematización que vamos a confirmar con las otras técnicas que estudiamos. En la parte de microscopía confocal hicimos un procesamiento de las imágenes, generamos algunos algoritmos para tratar de cuantificar la filtración de fluorocromos que tenemos en los diferentes grupos. Prácticamente no hay un índice de filtración que prácticamente es nulo para el grupo control y el de privación de sueño por 24 horas, y en donde se eleva esa presencia, digamos, de fluorocromos, que es un indicador de un proceso inflamatorio de dematización, es el de 48 horas, donde ya aumentan estos números, y en 96 vuelven a disminuir un poco hasta no llegan a ser cuál es el grupo control, más o menos relacionado con los resultados que encontramos con la técnica de impedancia. En la parte de microscopía de luz, podemos observar el análisis histológico y disecciones longitudinales de la mucosa gástrica en el grupo control, en el grupo de 24 horas, donde ya empieza a haber una vasodilatación hiperemia. En el grupo de 48 horas ya empieza a haber aquí erosión en el epitelio en diferentes zonas, y en la parte en el grupo de 96 horas de privación hay un engrosamiento epitelial y una vasofilia que vemos en la base de las glándulas. Para ver esto más a detalle, entonces hay una creación de estos recuadros en la siguiente
siguiente diapositiva, en donde podemos evidenciar hiperemia a las 24 horas, ya hay un deterioro epitelial y de hecho edema a las 48 horas, y aquí un microcerviente epitelial hacia las 96 horas de privación de sueño. Y finalmente, mediante la microscopía electrónica de barrido, pudimos observar, bueno, aquí cómo están las glándulas en el grupo control y cómo están las células, y que empiezan a cambiar a las 24 horas, las fobiolas o las glándulas gástricas empiezan a presentar abundante secreción. A las 48 horas ya hay úlceras gástricas focales con desprendimiento ya de células, y a las 96 horas las fobiolas ya disminuyen su secreción, sin embargo, pues no son todavía iguales al grupo control. Como conclusiones, podemos decir que el estudio nos permitió evidenciar cambios en la mucosa gástrica a consecuencia de la privación de sueño-humor mediante las diferentes herramientas utilizadas, con mayor proceso inflamatorio a las 48 horas de privación de sueño. Mediante todas las herramientas observamos de alguna manera una posible recuperación del epitelio a las 96 horas, y creemos que eso puede ser un proceso adaptativo, es lo que estamos estudiando ahora, porque se generó ese cambio que no esperábamos, y de alguna manera los resultados que obtuvimos mediante la bioimpedancia y la microscopía confocal, que serían las dos herramientas nuevas que estábamos evaluando acá, se relacionan con los cambios que se obtuvieron mediante la microscopía de luz electrónica, y pues vamos a continuar el proyecto con otros trabajos para tratar de entender lo que estamos obteniendo. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas súper cortas, respuestas más cortas todavía. ¿Hay? Sí. Pensado en el de estos cambios en el mercado, Sí, claro, lo que pasa es que parte de lo que estamos estudiando del espectrómetro de impedancia que desarrollamos, que ya está patentado y demás, es usarlo en pacientes en estado crítico, y ahí la sonda es una sonda nasogástrica que pues, con facilidad y demás iría al estómago. Por eso nos hemos enfocado mucho en iría al estómago. Pero, claro, el intestino también sería realmente el primero en verse afectado, pero ya hemos visto en varios estudios que hemos hecho en modelos animales humanos que también la mucosa gástrica se puede afectar. Además, así. ¿Por qué se enfocaron efectivamente en sueño humor? Fue un modelo ahorita para tratar de evaluar un poco si las herramientas que estábamos utilizando eran sensibles o no, y sabemos que hay alteraciones de sueño luego en los pacientes, pero bueno, la idea era empezar con un modelo para tratar de ver si encontramos los cambios y luego ir ajustando, porque al final lo que queremos es eventualmente probarlo con los pacientes. Bueno, pues de esta forma, ya no hay tiempo para más preguntas. De hecho, yo tengo varios comentarios que me gustaría hacer un ratito. Vamos a dar por terminada la sesión. Aquí tengo las cosas de los ponentes, ya no se las voy a dar de la forma formal que debería de ser, pero les damos a todos un aplauso en general.